Alianza After Hours. Buenos días, bienvenidos a nuestro podcast Encuentros Alianza. Un saludo especial a Carlos Alberto Velázquez, nuestro Chief Economist. ¿Cómo va, Carlos? ¿Qué tal, Ricardo? ¿Todo muy bien? ¿Y usted qué tal? Bien, bien, bien. Perfecto. Mi nombre es Ricardo Pérez, vicepresidente de inversiones del Grupo Alianza. Felipe Campos se tomó otras merecidas vacaciones, Carlos, entonces vamos a aprovechar cuando no está Felipe para hablar temas más de tercer piso que de primer piso. Perfecto. Pero pues para que Felipe no se aburra cuando vea este podcast el día de mañana, viene un tema muy interesante en primer piso que vamos a hablar en los primeros minutos. ¿Listo? Perfecto. Entonces, si quieren, vamos adelante. Le cuento, pues esta semana, como todas las semanas, movía en el frente externo, Carlos, por la reunión de Jackson Hole. Pues para los que no sepan esto, en esta reunión que hacen todos los años se reúnen los bancos centrales y lo principal son las palabras de Powell, que precisamente acabó de hablar hoy viernes y ahora usted nos cuenta porque generó un impacto positivo en los mercados. Entonces ahí ahora nos van a ayudar nuestro equipo con los temas de medio vaso, vaso medio lleno y vaso medio vacío. También internamente, Carlos, tal vez la noticia más importante fue la del cambio. Entonces, en el vaso medio lleno, vamos a hablar de esos dos y cómo sigue la estrategia de Cuellar de operaciones de manejo de deuda, donde pues algunos economistas muy reconocidos la han criticado. Desde nuestro lado no la hemos criticado, la entendemos y somos conscientes que el director de crédito público, a pesar de que está haciendo una operación heterodoxa, tiene medido el riesgo de mercado y el riesgo de liquidez. Y cuando uno hace esas operaciones de manejos de deuda y tiene medidos los riesgos, pues tienen un manejo responsable. Eso es lo que vemos desde nuestro lado. Y en el vaso medio vacío, Carlos, usted nos va a contar cómo vino la encuesta de Citi, que lo que va a llevar a que se alejen las expectativas de bajada de tasa de intervención en Colombia. Estamos todos esperando a que bajaran la tasa de 9,25 a 9, pero los nuevos datos de inflación, el dato de crecimiento estuvo flojo, pero por el crecimiento en las importaciones, porque el consumo interno sigue disparado, que si usted se acuerda, Villar lo dijo en la rueda de prensa. Entonces, pareciera que esa baja de tasas no viene. Y usted nos va a contar también el tema de déficit fiscal, porque las noticias siguen siendo, es decir, esta novela no ha terminado. En el vaso tapado, para destacar el giro a la derecha en Bolivia, recuerden que pues acá en los últimos podcasts hemos hablado temas relacionados con el ciclo político, el trade electoral, entonces pues no le vamos a dedicar mucho tiempo. Y todo este tema del acercamiento de la flota naval de Estados Unidos a las costas de Venezuela, que pues consideramos en el corto plazo no genera ningún impacto sobre los activos financieros. Entonces, empecemos, Carlos. Cuénteme qué pasó hoy viernes 22 de agosto en Wyoming en esta reunión de banqueros centrales de Jackson Hole y por qué Powell generó optimismo en los mercados. Perfecto, Ricardo. Entonces, efectivamente, en lo que ya fue la última intervención de Jerome Powell como gobernador de la Reserva Federal, pues en su discurso dio unas señales que esperaba el mercado desde hace un buen tiempo respecto a la materialización de, por fin, de unos recortes a la tasa de interés y de manera más próxima en la reunión que tendrá lugar en el 17 de septiembre. No lo dijo así, pero se insinuó. Esto en la medida en que, pese a mencionar que los riesgos inflacionarios persisten más a la luz de lo que recientemente vimos por el lado de los precios del productor, lo cierto es que mencionó que si bien hay un equilibrio en el mercado laboral en la medida en que la oferta, ni la oferta ni la demanda están aumentando mucho, pues lo cierto es que sí se vislumbran unos riesgos en ese sentido y eso llevó precisamente a que los mercados empezaran ya a descontar una mayor probabilidad. Estábamos ya acercándonos antes de la reunión a cerca del 65% de un recorte en septiembre y aumentó de una manera considerable hacia el 93%. ¿No? Estas son las probabilidades que se obtienen a partir de los futuros que se negocian en el mercado. Entonces, precisamente este viernes se está viviendo un rally muy positivo, una valorización importante en los bonos.
también un muy buen comportamiento de las acciones a nivel global, ¿no? Y sobre todo del Standard Poor's 500 y por supuesto un debilitamiento del dólar en línea con esas expectativas de mayores recortes a las tasas de interés. Perfecto, no, totalmente de acuerdo con usted, Carlos. Por ahí alguna vez le escuché a alguien que en el verano no pasaban cosas, que el mercado era plano. No, Mm. no es así. En los últimos 20 años hemos tenido cuatro chairman de la Fed. Bernanke, yo me acuerdo que cuando Bernanke hablaba normalmente en sus declaraciones ante el Congreso a finales de junio, que son, o en julio, generaba rally, porque a Bernanke le encantaban las tasas bajas y por eso algunos le echan la culpa de que él fue el que cocinó la crisis del 2008 con sus políticas muy laxas de liquidez, ¿se acuerdan? Greenspan, Luego, Greenspan, eso, sí. Greenspan. Luego vino Bernanke, que Bernanke por el contrario apretó la clavija, luego Yellen y ahora Powell. Y Powell en agosto genera rally en los mercados. Efectivamente, el Dow está subiendo hoy 900 puntos y viendo estas líneas T, pues el tesoro que ha venido gravitando probablemente se va a ubicar por debajo y esto va a valorizar a los activos de renta fija. Las acciones, pues finalmente se alejaron de ese techo de los 6.200 y pues siguen siendo un activo muy atractivo para un portafolio en dólares, a pesar de su volatilidad y lo que pasó hoy, pues le sigue dando aliciente para esa tendencia alcista. Y lo que usted dice, el de XY, probablemente este va a ser el detonante para que el peso dólar en Colombia vuelva a ubicarse por debajo de los 4.000 pesos. Lo veremos pues la próxima semana a ver cómo abre. Pero pues si llega a romper el DXY los 97 abajo, no sería extraño ver nuestra moneda buscando los 3.900 pesos. Amanecerá y veremos. Y el Brent, pues que eso indirectamente nos ayuda a nuestras cifras fiscales, Carlos, por nuestra alta dependencia en el tema del commodity y el ingreso petrolero en los temas fiscales, pues una buena noticia que deje de caer. No es bueno que suba tanto porque recuerde, empieza a generar presiones inflacionarias, pero pues como usted lo dice, muy buena noticia y esperamos que esto sea un aliciente para la última semana de agosto y permita valorizaciones de activos de renta fija y de acciones y dólar abajo en el mundo, en Latinoamérica y en Colombia, que está en la siguiente. Si quiere, pasemos, le cuento un poco, Carlos, pues previo a estas palabras de Powell que genera rally, ya las acciones en América Latina venían subiendo. Increíble la bolsa colombiana, Carlos, subiendo, principalmente jaloneada por pues Cibes, que es Bancolombia, haciendo cada vez nuevos máximos. Ahora vamos a hablar un poco de acciones, la bolsa en Brasil, la bolsa en México también subiendo, la bolsa en Chile, que se acuerda que ha tenido un complejo, un complicado mes, pues dejó de caer y está otra vez subiendo. Entonces esto pues va a ser también aliciente para que el rally en acciones colombianas, que exactamente cumple un año en el mes de septiembre, Carlos, pues se mantenga a la espera pues del trade político. Y en el tema de monedas que usted ve a la derecha, pues el segundo piso nos muestra también que la tendencia del peso dólar en Colombia debería ser para abajo, porque pues usted ve el peso mexicano revaluándose, al igual que el real brasilero, y el peso chileno pues ahí en una zona estancada, pero pues todo está dado para que tengamos revaluación en la próxima semana. ¿Listo? Entonces ahí terminamos esta primera historia, Carlos. Si quiere, continuemos, por favor, con el siguiente tema. Vamos a hablar de la operación de crédito público, de la operación de manejo de deuda. Recuerden que pues ya vamos a cumplir 2 meses casi con ese anuncio de las operaciones de manejo de deuda que involucraban solicitar un crédito en franco suizo a una tasa baja, es decir, asumimos riesgo cambiario frente al franco suizo. Algunos piensan que eso es bueno, otros que es malo. Ya al final pues calculamos cuál es el riesgo de mercado que implicaría este tipo de operación. Pero usted cuénteme, Carlos, el tema de la operación de canje, porque es una operación de canje que en mi memoria pues no tiene antecedentes en cuanto al monto y que genera dos beneficios. Primero, la reducción del saldo de la deuda interna y el saldo de la deuda externa, cercano al 1% del PIB, lo cual es bueno, carita feliz. Reducen algo el pago de intereses, cuénteme también eso
Y dígame usted cuál es su visión de este tema y de la recompra que el gobierno finalmente hizo de Yankees en la semana pasada. Bueno, Ricardo, efectivamente, esta semana se realizó el que es el quinto canje de deuda, enmarcado en toda esta estrategia ambiciosa de parte de crédito público, en donde por medio del esquema de subastas competitivas y no competitivas, se recibieron test para extinguir por cerca de 15,4 billones, que es un monto considerable, y se entregaron cerca de 10 billones. Entonces, de esa manera, frente a lo que ya veníamos acumulado o que se veía viendo a finales de julio recibiendo por el gobierno cerca de 31 billones. De esa manera se alcanza un monto que, como usted mencionaba, es muy considerable, sin precedentes, de cerca de 46,6 billones, y se entregaron test por cerca de 35,5 billones. Entonces aquí, digamos, hay varios puntos importantes. Digamos que estas operaciones buscan, como usted menciona, reducir los saldos de deuda y los gastos en intereses, ¿no? Algo muy importante es que ya se reduce, como podemos ver en la diferencia entre esos test recibidos y tres entregados, de cerca de 11 billones de pesos. Entonces aquí, digamos que hay un manejo de deuda en línea con esa estrategia de parte de crédito público. Y también mencionar que cerca del 25% de todos estos canjes eh, van tendientes a extinguir es los papeles de muy corto plazo, ¿no? De los 25 y los 26, que atenúan las presiones sobre la caja, que digamos que han venido siendo parte del debate nacional y sobre todo el debate económico, como yo no recuerdo antes, ¿no? Entonces, eso ha venido siendo, digamos, importante, y se suman, por supuesto, a esa recompra de bonos yanquis, recordemos, se hizo la semana anterior, y se realizó principalmente en esos bonos que se denominan, estaban a un alto descuento, es decir, que tenían una baja valoración frente a su precio nominal, por cerca de 12 billones de pesos. Entonces, digamos que todas estas estrategias, como usted ya lo mencionaba, Ricardo, van bien encaminadas, y pues atenúan precisamente todos los riesgos que se vienen materializando por la vía del mayor gasto, que no viene siendo cubierto por un buen comportamiento de los ingresos. Perfecto, Carlos. Como todo en la vida, no hay free lunch, no hay almuerzo gratis, porque pues esa es la cara bonita de la moneda, reducir la deuda interna, como usted muestra ahí, en 11 billones de pesos y la externa en 12 billones, pues que son 23, pues algunos se emocionarán, pero esto tiene su contrapeso. Entonces, si quieren, pasemos al siguiente tema, porque pues esto se hace a punta de entrega de TCOs. Listo, que son títulos de corto plazo que han venido emitiéndose de forma más frecuente y en mayores montos, y eso ha aumentado la parte corta de la curva, pero pues el que habla es el mercado, ¿listo? Y el otro efecto es el del impacto del tipo de cambio, que ya más adelante vamos a hablar. Tal vez cuando yo digo habla el mercado, pues uno dice, oiga, ¿qué están haciendo los extranjeros? Porque los extranjeros, Carlos, en el mes de julio claramente vendieron, diría uno, de manera obligada por la salida de Colombia del índice, producto de la reducción de la calificación que nos hizo Standard Poor's, recuerda usted, en el mes de junio, de W más a W, de manera obligatoria aquellos fondos pasivos que siguen el índice, pues tuvieron que vender Colombia. Entonces, recordemos que en el mes de julio tuvimos una venta agresiva, casi 6 billones de pesos en TES, que no se notó mucho en términos de tasa porque salió a comprar el Ministerio de Hacienda y hasta el Banco de la República, salió a comprar TES. Entonces eso mitigó el impacto. Pero pues ya dejando esa historia atrás y suponiendo que ya los fondos pasivos se ajustaron al nuevo índice y no vendrían más ventas, pues un buen indicativo de lo que está pasando en agosto. Entonces, si quiere, Carlos, cuénteme en agosto qué está haciendo el offshore o los fondos de capital extranjero. Bueno, sí, precisamente tuvimos información de parte del director de crédito público tendiente a que en lo corrido de agosto, debe ser hacia la segunda semana o incluso la tercera semana ya, se estaban registrando compras netas por cerca de 3,8 billones por parte de extranjeros. Entonces, digamos, él lo publica para dar un parte de tranquilidad en ese sentido respecto a lo que había ocurrido
como usted menciona, en julio, con una salida, incluso lo discutimos en el podcast anterior, una liquidación total de parte de Vanguard, por ejemplo, una gente que se libró de todos los papeles que tenía en Colombia, pero lo cierto es que la dinámica en agosto pues ha sido positiva y eso permite, por supuesto, reducir los costos de endeudamiento y aplanar un poco esa curva que preocupa tanto. Así es. Es decir, eso no está dentro de las cuentas positivas del gobierno, que Felipe lo hablaba en el podcast de la semana pasada. Indirectamente hay otro beneficio y es que esa deuda cada vez está costando menos. Así es. Entonces, pues el mercado es el que habla, porque como usted decía, este tipo de operación de deuda que no es ortodoxa, ¿sí? Y que no tiene precedentes ha recibido críticas. Y algunos se rasgarán las vestiduras. Nosotros pues somos más de la orilla, miremos los hechos y los datos, a ver qué está pasando. Y pues si uno es pragmático, pues vaya y mire el mercado. Y cuando uno mira el mercado, ve dos componentes, acuérdese Carlos de sus clases de microeconomía y de macro, ve cantidades y precios. Usted me acaba de hablar de las cantidades. Hay demanda de extranjeros, pues que en el mes de agosto pues usted registra que están poniéndole el pecho al mercado con más de 3 billones de pesos de compras. Hablemos de los precios, que creo que están en la siguiente lámina, pues porque además de las cantidades, los precios también son los que hablan. Y la parte larga de la curva, Carlos, que son los test de 2050, que es un activo con un nivel de volatilidad alto, esto es igual de riesgoso que el equity, diría uno. Si la tasa baja, pues para los que no manejen muy bien este tema, significa que el precio del bono se valoriza. ¿Listo? Es decir, que acá es bueno cuando la tasa baja y es malo cuando la tasa sube. Si el mercado estuviese preocupado por este tipo de operación, estaríamos arriba del 13% en esta referencia, Carlos. Y venimos pues del 13 15 por allá, si usted se da cuenta, en el mes de mayo. Eh, y usted ve, la buena noticia es que la tasa sigue en el 12%. ¿Sí? No, pues no se ve ningún efecto en términos de precios y un efecto positivo en términos de cantidades. Entonces, por el momento, si uno ve hasta ahora el partido no ha acabado porque todavía faltan datos, Carlos, del monto real del crédito en franco suizo. Nosotros todavía no tenemos visual del valor de ese crédito, finalmente cuánto va a ser y de las condiciones de plazo. Y las condiciones de tasa se han hablado que son cercanas al 0%, pero pues falta eso para cerrar la película. Pero pues el mensaje acá es más, el mercado por el momento ve esto de manera favorable. ¿Listo? Y en el siguiente tema, Carlos, cuénteme porque hicimos este ejercicio, porque como lo decía hace unos minutos, no hay almuerzo gratis, no hay free lunch. Pues el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección de Crédito Público está asumiendo un riesgo de mercado al endeudarse en franco suizo y tiene dos colchones. Uno, el de la tasa de interés, porque una opción podría haber sido, sigo endeudándome en dólares al 8 o al 7, ¿sí? Y acá la deuda está al 0. Entonces, digámoslo así, tiene un colchoncito de 7 puntos que se lo come si hay una devaluación de 7 puntos. Pero el otro colchón que hay que tener en cuenta es ya la reducción que usted me mostró del saldo de la deuda, que es una reducción real de cerca de 1% del PIB. Entonces, si quiere, cuénteme, Carlos, ¿cuál debería ser el nivel de estrés del tipo de cambio del franco suizo frente al peso colombiano para que lo comido salga por lo servido? Es decir, para que lo que uno hizo con la mano lo borre con el codo. Que este número, consideramos, lo tiene muy claro Javier Cuellar. Es decir, él es consciente del riesgo de mercado. ¿Listo? Sí, en ese sentido, Ricardo, pues lo cierto es que para que la apreciación del franco suizo respecto al peso colombiano diera el traste con toda esta gran operación que se ha venido mencionando, tendría que darse una depreciación del peso frente a ese franco suizo de del 27%. Es decir, que tendría que pasar de los 5.000, del nivel actual de 5.000 a cerca de 6.380 pesos por franco suizo. Entonces, lo cierto es que tendría que ocurrir una depreciación muy acentuada, muy significativa para que se materializara todo ese riesgo cambiario, ¿no? Y lo cierto es que
respecto al último mes, y bueno, salvo la volatilidad que caracteriza pues a las tasas de cambio, lo cierto es que se ha visto un retroceso del franco suizo, ¿no? También poco asociado a toda esa incertidumbre que ha generado la imposición de aranceles, recordemos de 39% de parte de Estados Unidos a Suiza, ¿no? Entonces, lejos de estar viendo una apreciación, un fortalecimiento del franco suizo, a nivel global lo que hemos venido observando es un debilitamiento y pues eso, por supuesto, contribuye a que la operación que va a hacer Colombia pues sea exitosa y no se materialice ese riesgo cambiario. Está en mute, Ricardo. Ah, sí, qué pena, qué pena. La Listo. falta de costumbre. Y además, Carlos, hoy Powell le está ayudando a este trade, Claro, ¿no? Adicionalmente. así Entonces, es. el mensaje es, consideramos que la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda es consciente del riesgo de mercado. Y el riesgo de mercado está medido en que con un fortalecimiento del franco suizo frente al peso colombiano del 27%, nos comemos todo el ahorro. Ese es el mensaje. Posibilidad de que pase eso, baja, pero existe. Pero en este momento es baja, pues uno al ver esta grafiquita y desde el punto de vista fundamental, pues con lo que acabo de decir Powell hoy, viernes 22 de agosto, pues difícil que se materialice ese escenario en el corto plazo. Pero es clave, Carlos, tener claro el plazo del contrato, ¿sí? Porque pues esto no Así es es. no sabemos y eso es muy importante para tener clara la película. Y por eso, ¿por qué es importante tener clara la película de las condiciones del crédito? Porque en la siguiente diapositiva, Carlos, y usted para que por favor me complemente, hemos visto una presión en emisión de TCOs, porque pues son títulos que el gobierno le toca dejar en garantía como colateral de esa operación de crédito. Entonces, además de que salió esa encuesta del Citi que usted me va a contar ahora, que aleja la probabilidad de baja de tasas de interés, que genera presión, tenemos al Ministerio de Hacienda emitiendo más títulos de corto plazo y con mayor frecuencia, que dio el anuncio esta semana. Uno podría decir, oye, el contrapeso de eso seguramente es lo que ha bajado de outstanding de test del 26, que usted me contará, pero pues hay unas obligaciones de corto plazo, que son también los test del 2027. Entonces, si quiere, cuénteme, Carlos, un poco las cifras de ese aumento en la emisión de TCOs que hemos visto en las últimas semanas, por favor. Bueno, sí, Ricardo, frente al outstanding o lo que los papeles que se encuentran en el mercado, digamos que ha habido un cambio importante respecto al cierre del 24, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bien mencionaba y como parte también de la estrategia, es que ese monto ha aumentado de una manera considerable, ¿no? Ha pasado del 17 billones a 41 billones, ¿no? No hemos visto que haya habido un cambio en los 27, pero sí en esos papeles, esos CEOs que recordemos son los bonos de corto plazo a un año, un vencimiento de un año, y eso hace parte, por supuesto, de la estrategia de crédito público. Aquí debo acotar que una parte importante de esa emisión no se subasta, sino que va directamente a, digamos, a ejercer como colaterales, que se utilicen como colaterales para hacer estas operaciones repo, pero lo cierto es que sí pueden ser transados por parte de los bancos comerciales que hagan esos repos. Eso es lo primero, y pueden hacer no solo repos simultáneos, entre otros. Lo segundo, y que eso está ligado a otra parte o a otro riesgo que ha sido mencionado por parte de algunos analistas, y es el riesgo de refinanciación. Entonces, uno de los peros que han mencionado los analistas es precisamente que con una emisión muy alta de TCOs, pues se puede, digamos, deteriorar esa parte corta de la curva, ¿no? Se puede encarecer porque, como usted bien mencionaba, en la medida en que aumenta la cantidad, pues se deteriora el precio y aumentan las tasas, ¿no? Nosotros creemos que si ya bien en este año no se puedan dar una gran cantidad de recortes, pensamos que uno, y ya lo vamos a hablar, una a la tasa de política monetaria, en el próximo año sí se darían unos recortes que podrían mitigar precisamente esos riesgos de refinanciación que se han venido mencionando. Perfecto. Hace más sentido, y acá recuerdo el CEFEN de los bancos, Carlos, asumir el mayor costo por tasa de interés
en el corto que en el largo plazo, que fue básicamente lo que hizo la banca. ¿Se acuerda usted en el 2022? Pues Sí, todos esos CETES que salieron a tasa alta, los bancos no los emitían a 5, 7, 10 años, sino a 1, 2 o máximo 3 años. Es decir, desde el punto de vista de la racionalidad económica hace sentido. Otro es el riesgo de liquidez, de roloviar esa operación, que es otro tema que han hablado, pero pues esa tarea, Carlos, de esos 41 billones de pesos, le quedará al próximo gobierno, ¿no? Entonces, pues amanecerá y así veremos. es, así es. Venga, pasemos al siguiente tema, este caldo que está bien espeso en la parte corta de la curva, con esta emisión adicional de deuda para dejar el colateral. Se reunió la encuesta del Citi, sí, que ya nos van a mostrar nuestro equipo, donde cambian las expectativas de inflación para cierre de año y de tasa de intervención. Entonces, cuénteme un poco usted qué vio sobre este tema y si estamos viendo o no bajada en la tasa de intervención para el mes de septiembre y cómo la ve el mercado para fin de año. Bueno, Ricardo, lo cierto es que ese dato de inflación que tuvimos en el mes de julio descuadró las cuentas de muchos. Yo diría que la mayoría de los analistas, en la medida en que, pues con ese repunte tan significativo, cambiaron drásticamente las expectativas, tanto de inflación como de tasa de política monetaria, ¿no? Y de esa manera, pues vemos que aumentaron de manera considerable. Ya estamos casi muy cercanos a que nos veamos abocados a una inflación del 5% a cierre de año. Recordemos que el año anterior fue de 5,2%, entonces prácticamente este año no habría habido unas reducciones importantes de inflación, ¿no? También se espera precisamente que en agosto se dé un repunte en esa inflación, ¿no? Que bordearía cerca del 5,11% en términos anuales, y eso llevó precisamente, junto a lo que pasó con la inflación, sobre todo de alimentos en julio, a que los analistas pues se hayan movido, ¿no? Y de esa manera, pues ya no solo se descuenta que la tasa de política monetaria ya no bordearía el 8,5 a cierre de año, sino el 9%, y esto en el mejor de los casos, pienso yo, sino que también para la reunión de septiembre, que tendrá lugar el 30 de ese mes, pues ya se espera que se mantenga inalterada la tasa de 9,25, ¿no? Por supuesto, hay un reto adicional, o habrá que ver qué ocurre en el mes de octubre. No sé, bueno, por supuesto, esperando no solo la inflación de agosto, sino también de septiembre, sino también en octubre, porque perfectamente la inflación puede continuar por encima del 5%, y eso, por supuesto, va a condicionar también el eventual recorte en ese mes, y ya nos veríamos abocados a la discusión en diciembre, cuando se va a juntar con todo el tema de salario mínimo, que creemos va a ser aumentado de una manera considerable. Entonces, digamos que aquí el panorama se enredó de una manera importante por lo que ocurrió principalmente con alimentos, y ante ese repunte que habría en agosto. Bueno, buenísimo, Carlos. Pues buenísimo su claridad, pero malísimo para el mercado, Sí, porque esa tasa que está en el 9,25, ¿se acuerda usted? Hace 6 meses veíamos, y cuando digo veíamos esa alianza y los analistas en mercado, que la tasa iba a estar en el 8 por debajo. Pero como van las cosas acá, solamente una baja de 25 básicos, con el así riesgo de es, que no sea, no la bajen y nos quedemos en 9,25. Pero bueno, así ya. es, Ya ahí entendemos por qué la parte corta de la curva se resiste a bajar. Y Carlos, importantísimo el dato de inflación del mes de agosto que salga el 5 de septiembre. Ese es el que va a terminar de confirmar esto o de así voltear es, otra vez al mercado. Pues sí, así es, los datos mueven el mercado. Y el así Banco de la es. República también es data dependiente. Entonces, buenísimo. Bueno, venga, pasemos al meme de la semana. Y le voy a contar una historia, y es algo sobre lo que hemos hablado acá, pero que tomamos la decisión de dedicarle unos minuticos más, haciendo el debido disclaimer, y es el atractivo en las acciones colombianas. ¿Cuál es el disclaimer? Pues que Alianza es un administrador de activos que gestiona y administra fondos en acciones. Disclaimer número uno. Disclaimer número dos: las acciones no son para todo el mundo, porque son activos que implican un nivel de riesgo alto, tanto de volatilidad
como de potenciales pérdidas en el capital. Entonces, para los que nos escuchan en este podcast, pues siempre busquen la debida asesoría con un asesor de inversiones certificado ante la MB, como lo son en nuestro equipo de Alianza. ¿Listo? Entonces, en acciones, si quiere, pasemos al siguiente tema. Nos dimos a la tarea de ver y de identificar unas oportunidades, y esas oportunidades traen abajo unos riesgos, y queremos empezar con esta gráfica. En este equipo puntualmente nosotros no éramos muy amigos de recomendar acciones, sino hasta septiembre del año pasado. En septiembre del año pasado cambia nuestra visión de mercado, principalmente por lo que está pasando en el mundo con las acciones en países desarrollados, con el despegue de las acciones en Latinoamérica, y dijimos, oiga, esto debería empezar a ganar relevancia dentro de un portafolio. No hay que tener todos los huevos en la misma canasta, pero dentro de la cajita de acciones aumenta un poquito el tamaño de esa cajita y empezamos a analizar este activo. Y desde que lo empezamos a ver, pues, Carlos, 100 pesos invertidos el año pasado, hoy son 170 pesos. ¿Listo? Y uno dice, no, buenísimo, pero pues ojo, porque eso trae sus riesgos. ¿Cuáles son las oportunidades que vemos acá? Y quiero describirlas, e indirectamente también son los riesgos. La primera, el ciclo global en los activos. Y si quiere, pasemos a la siguiente para avanzar, que ya nos queda poco tiempo. En el ciclo global de los activos, que sobre este tema les ha hablado Felipe en este podcast, la primera década de este siglo fue fabulosa para las acciones en América Latina. Retornos en dólares de 2 dígitos, las acciones en Colombia se multiplicaron por 14 y las acciones en Estados Unidos prácticamente estuvieron quietas. El S&P en efectivo anual entre el 2002 y el 2011 tuvo un retorno solamente del 3% en moneda dura, en dólar. Después empieza un periodo de estancamiento aburrido hasta el año 2024, muy bueno para las acciones en Estados Unidos. Las acciones allá, desde ese momento que fue el 2011 hasta el año pasado, se multiplicaron por 4, mientras que las acciones en América Latina, pues se desvalorizaron. Y cualquier equity, ya sea mexicano, brasilero, chileno, colombiano, no dio plata. Eso coincide, y sobre eso también hemos hablado en estos podcasts, con periodos de fortaleza en el dólar. El primer periodo, que fue de boom de acciones, fue un periodo de dólar débil. El segundo periodo, que fue desvalorización de acciones, fue un periodo de dólar fuerte en el mundo. Y como todos hemos visto en los últimos meses y trimestres, estamos entrando en un periodo de dólar débil. Luego, nuestra primera tesis de inversión es que, si viene un periodo de dólar débil, debería venir un periodo fuerte para acciones en la TAM. ¿Listo? Esto es como la primera razón que vemos. Riesgos de este lado, no sé, una situación como la del COVID, que ustedes ven ahí en gris en el 2020, pues ahí se daña cualquier activo de renta variable, no importa si está en Estados Unidos o en emergentes. O recesiones, como la que ustedes vieron por allá atrás, 2008-2009, que por el momento pues no se ve esa recesión, pero el principal factor de riesgo para esta primera tesis de inversión es que se haya una recesión. La segunda razón, que para que sigamos ahí adelante en el tema de las acciones, es que las acciones en Colombia puntualmente están muy baratas, ¿sí? Cuando uno dice muy barata, no es en términos de valor absoluto, sino en términos de valor relativo. El valor relativo principalmente se mide con los múltiplos. El valor en mercado con respecto al valor en libros de la bolsa colombiana está por debajo de una vez, está a 0,8, mientras que en Chile, Argentina, Brasil y Perú superan, no sé, el 1,2 valor en libros. En México las acciones se negocian a 2 veces valor en libros. Entonces, por ese indicador de price to book value, pues las acciones en Colombia están baratas, que es lo que ustedes ven en la parte superior izquierda. Y en la parte superior derecha, el indicador que a mí más me gusta, que es el price earnings. Ese price earnings pues muestra que las acciones en Colombia se negocian a menos de 8 veces utilidades, específicamente 7,6. Brasil se negocia a cerca de 9, Perú cerca de 10, Chile a 11 y México a 13 veces. A excepción de Argentina, en ese indicador somos la bolsa más barata. Eh,
Y pues hay otros indicadores que se utilizan como el valor de las compañías frente al EBITDA. Normalmente en periodos donde a la región le va bien, las compañías se negocian a 7, 8 veces EBITDA. La bolsa colombiana se está negociando a 5 veces EBITDA. Y es una bolsa que paradójicamente paga unos buenos dividendos. Entonces, este es el argumento y cuando uno ve los bancos, pues salta a la luz que las acciones están mucho más baratas. Entonces, simplemente, pues esta segunda razón, luego podemos profundizar a ustedes con su respectivo asesor sobre este tema. Hay una tercera razón, Carlos, que soporta esta visión o esta tesis de inversión, y es que este tema no le está viendo solo Alianza. Alianza no es un lobo solitario hablando de la sobreponderación que quería tener este activo en los portafolios para que pasemos a la siguiente. Este tema también lo están viendo bancos en el exterior y asset managers. Entonces, han salido numerosas noticias sobre ese tema. Y la cuarta razón que sustenta esta tesis de inversión es el cambio en el ciclo político, que pues si ustedes recuerdan hemos hablado acá, viene la consulta del pacto histórico en la última semana de octubre, elecciones de Congreso en marzo, primera vuelta en mayo, segunda vuelta en junio, elecciones en Chile. Entonces esa tercera y cuarta razón pues llevan a pensar que Alianza no es un lobo solitario hablando de acciones, sino entidades tan reconocidas como Morgan Stanley o Vanguard ven atractivo en lo que ellos llaman el fin de la marea rosa o la primavera andina. Entonces, simplemente, Carlos, quería contarle esa historia que podemos profundizar en las siguientes semanas, pero pues estas serían como cuatro razones que implican también unos riesgos, ¿sí? Pues porque nosotros no sabemos el resultado electoral, Carlos, no sabemos cómo va a ser en Chile, en Colombia, pero pues hay unas inclinaciones que lo llevarán a uno a pensar que vendrá un cambio en el ciclo, que esa es una de las cuatro tesis, ¿listo? Pero pues quería contarle esa historia, ¿listo? Si quiere pasemos al siguiente tema. Entonces, una semana que no es muy movida en datos importantes. La reunión del Banco de la República es un tema de trámite porque no hay decisión de tasas. Eh, entonces, pues no hay mayor ruido. Tal vez lo importante es ver cuál será el efecto de las declaraciones de Powell hoy en Jackson Hole y si ese rally se mantiene la próxima semana. Tal vez eso es lo más importante. Si quiere, pasemos a la siguiente en temas de ocio. ¿Qué ve usted, Carlos? Que ya vi que pudo volver en los temas de ocio. Perdón, los temas de internet. Bueno, no, estamos adoptando un nuevo esquema, Ricardo, en la que pues nuestro equipo nos da estas recomendaciones, están muy bien enterados, entonces quisiera darle paso a Fabián para que nos hable un poquito de las recomendaciones. Ahí tenemos un par de títulos de Bring Her Back y Severance. Listo, ¿no? Buenas tardes, Carlos y Ricardo. Les comento las recomendaciones para la próxima semana. La primera recomendación es una película estrenada el jueves 21, una película de terror llamada Bring Her Back, de los directores Danny y Michael Philippou. Son nuevos directores emergentes. Y pues la recomendación, ya como es costumbre, una de terror para octubre, que cada día pues se acerca más este mes. Y digamos la segunda recomendación es una serie estrenada en el año 2022 llamada Severance. La premisa de esta serie, digamos, se centra en una empresa llamada Lumon que utiliza una práctica laboral de separación en la que los recuerdos no laborales y los recuerdos laborales de sus empleados pues se separan eh, para que no recuerden su vida dentro y fuera de la empresa. Y digamos que con cada capítulo, pues los protagonistas irán descubriendo una red de conspiración que rodea a la empresa. Y la última de las recomendaciones, pues viene a ser un evento, un festival de emprendimiento e innovación entre los más importantes de Latinoamérica, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá en su edición de este año 2025, que se llevará a cabo entre los días martes 26 y sábado 30 de agosto en el Centro de Convenciones Agora Bogotá.
tendremos más de 150 conferencistas, 250 stands de emprendedores y por supuesto más de 280 inversionistas atentos a las oportunidades de negocio que puedan encontrar en este festival de emprendimiento. Perfecto, Fabián. Veo que su recomendación tiene una muy buena calificación. No tiene Ah, problema de bueno, mucho. bueno. Listo, listo. Bueno, súper. Bueno, Muchas gracias. listo. Vale, que esté muy Gracias. bien, Ricardo. Chao. Listo, chao. Chao. Alianza After Hours. Nada de lo que se discuta aquí debe ser considerado como recomendación profesional para realizar inversiones. Las opiniones aquí expuestas no buscan imponer términos ni condiciones comerciales o legales ni tampoco se constituyen en suministro formal de información al mercado de valores. Adicionalmente son opiniones personales y no representan las de Alianza Valores o Alianza Fiduciaria. Se recomienda consultar con un asesor comercial que entienda sus necesidades de liquidez, horizonte de inversión y perfil de riesgo antes de invertir en mercados financieros. Escuchar el podcast de Alianza puede tener efectos secundarios como ser muy sesgado en dólar, ver figuras técnicas en la naturaleza y hablar de inflación en reuniones familiares.